Hola, yo soy Luz Arinda y hoy les voy a hablar de las características funcionales del corazón, válvulas, cavidades y estructuras vasculares. El sistema circulatorio funciona con el corazón como bomba muscular, con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos que reciben y bombean la sangre. También tiene 4 válvulas que aseguran que ésta fluya en una sola dirección. Las estructuras vasculares, arterias, venas y capilares son las encargadas de distribuir la sangre oxigenada a los tejidos del cuerpo y transportan los desechos de vuelta al corazón. El corazón es el órgano central del sistema circulatorio, está ubicado en el centro del tórax, ligeramente desplazado hacia la izquierda, ocupando el mediastino medio entre los pulmones y detrás del esternón. Reposa sobre el diafragma y es el encargado de bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Las cavidades. Tenemos la aurícula derecha que recibe sangre pobre en oxígeno proveniente del cuerpo a través de las venas cavas, la envía al ventrículo derecho para ser oxigenada en los pulmones. La aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno desde los pulmones a través de las venas pulmonares. Esta sangre pasa al ventrículo izquierdo. Tenemos el ventrículo derecho que bombea la sangre desoxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar y en los pulmones esta sangre se oxigena. El ventrículo izquierdo es la cavidad fuerte del corazón, bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo a través de la arteria aorta. Ahora vamos a pasar a las válvulas. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y está ubicado entre el atrio y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares y está ubicada entre el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. La válvula mitral permite que la sangre oxigenada pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y está ubicada entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta y sea transportada por todo el cuerpo. Está ubicado entre el ventrículo izquierdo y la circulación sistémica. Ahora vamos a pasar a las estructuras vasculares. Las venas cavas llevan la sangre no oxigenada al corazón a través de la vena cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. Las arterias pulmonares transportan la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para ser oxigenada y las venas pulmonares llevan la sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. La aorta transporta la sangre rica en oxígeno desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo y los capilares, redes de vasos sanguíneos diminutos donde ocurre el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos con todos los tejidos del cuerpo. En esta imagen podemos observar todo lo que les acabo de contar anteriormente. Y para finalizar les voy a contar el recorrido de la sangre. El recorrido de la sangre pobre en oxígeno fluye desde las venas cavas hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre pasa por la aurícula tricúspide hacia el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho bombea la sangre a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar para ir a los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda la sangre pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo bombea la sangre a través de la válvula aórtica hacia la válvula aorta que la distribuye al resto del cuerpo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Rodríguez, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta tarea 3, características anatómicas del sistema cardiovascular y esplenología, yo les voy a hablar del sistema linfático. El sistema linfático es una parte esencial del cuerpo humano, aunque muchas veces no se le da pues, como la importancia que merece. Y este trabaja de forma silenciosa, pero cumple funciones vitales para mantenernos sanos. Este sistema actúa como un complemento del sistema circulatorio, pero en lugar de transportar sangre, transporta la linfa. Para entender mejor este sistema es importante conocer sus principales funciones. La principal función, digamos que es de drenaje, ya que el sistema linfático reconoce el exceso de líquido que se acumula entre las células y los tejidos, lo que llamamos líquido intersticial, y lo devuelve a la sangre. Gracias a esto se evita la hinchazón o edema y se mantiene el equilibrio de fluidos corporales. La segunda función es la defensa.
La defensa inmunológica, y en este aspecto el sistema linfático forma parte del sistema inmunitario del cuerpo. Dentro de la linfa viajan glóbulos blancos, principalmente linfocitos, que son los encargados de reconocer y eliminar microorganismos dañinos, células anormales o sustancias extrañas. Además, los ganglios linfáticos actúan como filtros y allí la linfa se detiene para que los linfocitos analicen su contenido y destruyan posibles agentes infecciosos antes de que estos se propaguen. La tercera función es la de absorción y transporte de grasas. También en el intestino delgado existen unos vasos linfáticos llamados lacteales que recogen las grasas provenientes de los alimentos y las llevan a la sangre para su aprovechamiento por el organismo. Ahora bien, para cumplir con todas estas funciones, el sistema linfático está compuesto por varios elementos fundamentales, como los vasos linfáticos, que forman una red muy similar a las venas y transportan la linfa por todo el cuerpo. La linfa, ¿qué es la linfa? La linfa es un líquido transparente que contiene agua, proteínas, grasa y linfocitos. Los ganglios linfáticos, que son pequeñas estructuras como en forma de frijol, que se agrupan en regiones como el cuello, las axilas y la ingle, y funcionan como puntos de control inmunológico. Los órganos linfáticos, entre los cuales se destacan el vaso, que filtra la sangre, destruye los glóbulos rojos viejos y ayuda a producir linfocitos. El timo, donde se maduran los linfocitos, y las células T, que son los linfocitos. Estas células T, digamos que son como los soldados que están para defendernos y atacar todos los agentes virales y células anormales. Recibe su nombre, células T o linfocitos, porque estos se entrenan y maduran en el timo, luego de provenir de la médula ósea, que allí es donde se originan los linfocitos. Y tenemos las amígdalas, que también protegen, que es como la entrada de las vías respiratorias y digestivas. La médula ósea, que es donde se originan pues estas defensas, que son como la principal materia prima para atacar agentes virales. En resumen, el sistema linfático es un verdadero sistema de defensa, y porque sin él el cuerpo no podría pues como eliminar el exceso de líquidos ni protegerse de virus, bacterias y células anormales. Además también participa en la nutrición, al transportar las grasas. Por todo esto, digamos que mantenernos saludables es fundamental eh, para, para que este sistema mantenga pues en forma y podamos protegernos de buena manera. Por eso también, valga la redundancia, es importante realizar ejercicio, mantener una buena alimentación, acudir a revisiones médicas cuando sea, digamos, necesario. Y podemos decir que aunque el sistema linfático sea invisible a simple vista, su papel es esencial para la vida y para el correcto funcionamiento del organismo. Muchísimas gracias y ya lo dejo con mis otros compañeros. Cordial saludo, mi nombre es Mateo Betancur Castaño, hago parte de Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación hablaré del sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas que producen sustancias llamadas hormonas. Estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo y controlan muchas funciones del cuerpo, como el crecimiento, el metabolismo, las emociones y la reproducción. ¿Qué es el sistema endocrino? Podemos decir que el sistema endocrino es una red de mensajes internos. Las glándulas producen hormonas y estas viajan por la sangre hasta los órganos a los que deben actuar, ayudando a mantener el equilibrio del cuerpo, a lo que se conoce como homeostasis. Principales glándulas endocrinas. Acá podemos evidenciar a mano derecha un esquema del sistema endocrino y a mano izquierda un dibujo de la ubicación en el cuerpo de las glándulas endocrinas. El sistema endocrino está formado por varias glándulas repartidas por el cuerpo, tales como el hipotálamo, es el centro de control, la hipófisis, encargada de regular el funcionamiento de otras glándulas, la tiroides, regula la energía y el metabolismo, está ubicada en el cuello y produce hormonas T3 y T4. Suprarrenales, producen hormonas como la adrenalina y el cortisol y ayudan a actuar frente al estrés. El páncreas controla el nivel de azúcar en la sangre. Las glándulas reproductivas son los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres.
y producen hormonas sexuales. Función de las hormonas. Las hormonas son las encargadas de mantener todo en orden. Gracias a ellas crecemos, sentimos hambre o sueño, reaccionamos al estrés y se regulan funciones tan importantes como la temperatura y el ciclo menstrual. Dentro de las hormonas hay tipos de comunicación. Uno de ellos es la comunicación endocrina. Se produce en una glándula endocrina y se libera en la sangre para llegar a las células o tejidos distantes. Comunicación paracrina. Se produce en una célula y se difunde a una célula cercana, o sea, de manera local. Comunicación autocrina. Las hormonas se producen en una célula y se unen a receptores en la misma célula para ejercer su efecto. ¿Cómo funciona? El funcionamiento del sistema endocrino es como una red de comunicación. El hipotálamo detecta lo que el cuerpo necesita, la hipófisis envía la orden y las glándulas producen las hormonas necesarias para el equilibrio a esa respuesta. Cuidado del sistema endocrino. Es fundamental tener hábitos saludables, tales como comer bien, descansar lo suficiente, manejar el estrés y evitar el consumo de alcohol y drogas. Un cuerpo equilibrado depende de un sistema endocrino sano. Conclusión. En conclusión, el sistema endocrino es el responsable de mantenernos con equilibrio. A través de las hormonas controla casi todo lo que pasa en el cuerpo: el crecimiento, la energía, las emociones y la salud en general. Les habló Mateo Betancur Castaño, estudiante de radiología. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es María Alejandra y hoy vengo a hablar del sistema urinario. El sistema urinario es el conjunto de órganos que se encargan de filtrar la sangre y eliminar los desechos, y así solo mantener lo que el cuerpo necesita en cuanto a agua, sales y minerales, también generando el equilibrio llamado homeostasis. Este sistema se compone de varios puentes principales. Varios de estos son los riñones, que son los encargados de filtrar la sangre y junto con las nefronas forman la orina, viajando a los uréteres, que son encargados de llevar la orina como conjunto, y la vejiga es la que la guarda y nos da la orden cuando ir al baño, pasando por último a la uretra, que es por donde sale la orina. En esta hay una diferencia tanto en el del hombre o el de la mujer. En el de la mujer puede medir 4 centímetros y en el del hombre más de 20 centímetros, y también sale el esperma. Como se mencionaba anteriormente, los riñones junto con la nefrona son los encargados de generar la orina. Esta tiene unas 4 partes principales. El primero es el glomérulo, quien es el que filtra la sangre. El segundo es la cápsula de Bowman, que es quien recibe ese líquido glomurulado, y pasando por los túbulos, que es el que toma o escoge lo que necesita, tanto de aguas o sales. En estos hay unos componentes que actúan de forma indirecta. De la parte acá izquierda está la aorta descendente, que es la encargada de llevar la sangre por medio de las arterias renales, que son las ramas que transportan los riñones, que la transportan a los riñones tanto izquierdo como derecho. Y en la parte superior de esos riñones se encuentran las glándulas suprarrenales. Estas forman de indirecta, transportando o generando las hormonas que regulan todo este proceso, como por ejemplo la aldosterona. También la parte interna del riñón se compone por la corteza renal de abajo hacia arriba, que es esa capa exterior del riñón. Las pirámides renales, que son como estos coagulitos, son las que concentran la orina, y pasando así a la pelvis renal, que es donde va a viajar la orina para conectarlos con los uréteres. Y finalmente se encuentra la columna renal, que es el que le da el soporte a esas pirámides renales. Ya luego se ve en la parte derecha a la vena renal, que saca ya la sangre limpia, la vena cava inferior, que es una vena grande y es la que transporta lo limpio al corazón, y va otra vez todo el proceso mencionado anteriormente con los componentes importantes. Y por último se ve la arteria y vena ilíaca común, que se ubican abajo del abdomen y transportan la sangre en lo interior del cuerpo y del corazón, también comunicándolas con las de las piernas y la pelvis.
También, como se mencionaba anteriormente, el sistema urinario no solamente se encarga de limpiar y de desechar, sino que también mantiene ese equilibrio con respecto a la presión arterial. En este caso, se habla de que si el cuerpo elimina más agua y sal, disminuye el volumen de sangre y el corazón bombea con menos presión, generando así la baja tensión arterial. Lo que hace el sistema es que activa y libera una renina. Esa renina activa un sistema de reacciones llamada la angiotensina, lo que la angiotensina contrae esos vasos sanguíneos y genera la aldosterona, que retiene el agua y sodio, y lo que hace es que aumenta el volumen sanguíneo y así se da la presión arterial, generando todo el equilibrio en todos estos procesos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Amparo Pino Zapata y el día de hoy vengo a hablarles sobre el aparato reproductor femenino y masculino. Voy a describir brevemente las principales estructuras y sus características. Bueno, en esta imagen tenemos entonces el aparato reproductor femenino con sus principales partes. Tenemos entonces dos ovarios que se extienden, están ubicados al lado del útero en la cavidad pélvica, con tejido germinativo, rodeados pues, por las trompas de falopio y ligamentos ováricos. Los ovarios se encargan de producir óvulos y hormonas sexuales. Tenemos las trompas de falopio, que también son dos, se extienden desde el útero hasta los ovarios y su función es transportar el óvulo hacia el útero. Tienen músculo liso con epitelio ciliado. En el útero, que es como la parte principal, en la parte central de la pelvis, entre la vejiga y el recto. Tiene 3 capas: perimetrio, miometrio y endometrio. Este último es el que cae en forma de menstruación mes a mes si el óvulo no viene fecundado, rodeado entonces por la vejiga, el recto y las trompas. Y su función es alojar y nutrir al embrión durante la gestación y participar del ciclo menstrual. Tenemos entonces la vagina, que es como el tubito que vemos ahí, entre el cuello uterino y el orificio vulvar externo, con tejido epitelio plano, músculo liso, estructuras adyacentes, la uretra y el recto, y su función se usa pues como canal de parto, órgano de copulación y salida del flujo menstrual. Acá tenemos entonces los genitales externos, algunas estructuras son el clítoris, la uretra, labios menores, labios mayores, tejido adiposo y conectivo, piel, glándulas odoríparas y sebáceas, y su función es proteger los órganos internos y participar en la excitación sexual. Bueno, ya entonces en esta imagen vemos el aparato reproductor masculino. Vamos a empezar describiendo entonces los testículos, que se encuentran en el escroto, fuera de la cavidad abdominal, porque los espermatozoides requieren una temperatura más baja que el cuerpo para poderse mantener vivos. Entonces los testículos tienen un tejido germinal, producir espermatozoides y secretar testosterona es la función de ellos. Tenemos entonces los conductos deferentes, que es transportar los espermatozoides durante la eyaculación. Se extienden desde el epidídimo hasta la uretra prostática. El epidídimo es una estructura que está adherida en la cara posterior de cada testículo y su función es madurar, almacenar y transportar los espermatozoides. Cuando ya están maduritos, pues salen por el conducto deferente. Las vesículas seminales, detrás de la vejiga urinaria y por encima de la próstata, ahí se ubican. Su tejido es epitelio glandular, secretor y músculo liso. Está junto al conducto deferente y a la vejiga, y se encargan de secretar líquido rico en fructosa que nutre los espermatozoides. La próstata, debajo de la vejiga y rodeando la uretra prostática. Consta en tejido granular, fibroso muscular, está al lado de la vejiga y el recto, y la función entonces es producir líquido que activa y protege los espermatozoides. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que son pequeñitas, están al lado de la uretra membranosa y debajo de la próstata, con tejido glandular. Secretan un líquido lubricante y alcalino antes de la eyaculación. El pene, entonces localizado en la parte anterior del periné, conformado por cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Está al lado de la uretra peneana y el escroto. Y la función como órgano de copulación, permite la expulsión del semen y de la orina. Y tenemos el escroto, que es la parte donde se alojan los testículos, los protege y mantiene una temperatura adecuada. Muchas gracias.